Un gusto de saludarlos y continúa la batahola de reacciones sobre las declaraciones de Ignacio Briones en la Comisión de Transportes del Senado, lo que ha sido considerado por algunos como un favor porque despertó toda una serie de opiniones que están sin conocerse públicamente de distintos sectores. Ahora vamos a tener una entrevista con la Alianza Marítima de Chile. Y estamos con uno de los directores nacionales, Alejandro Tenorio, que también es dirigente del Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral, SIOMA. Un gusto de saludarlo, Alejandro. Buenos días, Tilio. El gusto es mío de poder estar conversando contigo, de estar entregando una información adecuada, de estar en el puerto de Valparaíso, estar acá en el puerto principal de Chile. Y antes de partir, el Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral, ¿cuántos socios tiene? Y a nosotros bordeamos los 450 socios en el sur de Chile. Mira, y eso generalmente mueve todo un número de naves. Ahí yo he visto el mapa de los buques que van, que tiene la Armada y se ve todo lleno de tránsito. Sí, efectivamente, la zona sur austral es una zona de excelencia marinera. Concentra el 80% de las naves mercantes matriculadas acá en Chile. Así que somos privilegiados en una industria que su principal activo económico es la industria salmonera, la conectividad, el turismo. Así que estamos encantados con nuestra región, una región pujante, creciente, que tiene un círculo virtuoso, ¿cierto? Que se siguen construyendo naves, que se sigue dando trabajo, ¿cierto? Y que cada vez se mejoran las condiciones laborales para los trabajadores. Así que muy contento de nuestra región, no solamente la región de nosotros, sino las que siguen Aysén, Punta Arena, por allá. Bueno, es un lugar que los chilenos, o la mayoría de los chilenos que vivimos en la zona central, no conocemos bien. Esto es como si fuera otro Chile, incluso en la discusión de esta ley que se analiza la apertura del cabotaje, se ha llegado a hablar de que del paralelo 40 al sur y de ahí al norte son como dos Chiles marítimos distintos. Sí, bueno, es algo muy importante, Tilio, porque la Marina Mercante es una, el cabotaje nacional es uno, pero las realidades son diferentes. O sea, cuando todo el mundo habla y explica de todos los sectores, economistas, sindicatos, armados, y todos hacen la distinción de que son zonas diferentes, son tipos de navegaciones diferentes, son tipos de nave diferentes, son economía a escala diferente. Eh, es diferente lo que ocurre en el sur austral y que por eso yo te decía, nosotros contentos porque de alguna manera el mismo proyecto de ley que se discute hoy en el Congreso se habla que en el sur hay una sana competencia, hay un crecimiento y una presta de servicio adecuada. Así que nosotros contentísimos por eso, porque también se trata de un servicio social, que es la conectividad austral, de conectar más de 5.000 islas en el sur de Chile, que es la que tenemos. Entonces, de alguna manera, en el año 80, 90, esa zona era aislada y poco a poco se están poblando, poco a poco hay conectividad, poco hay de la isla se acercan al continente. Entonces, como íbamos creciendo con esta política de cabotaje, lo hemos hecho muy bien. Y maneja algunas cifras generales, a grosso modo, como se dice, por ejemplo, de este verdadero metro que tienen ustedes de conectividad, cuánto público se mueve al año, cuántas naves circulan, a qué población se calcula que se le da trabajo en toda esta zona. Mire, los cálculos generales, más o menos estamos hablando de 20.000 personas directas e indirectas de la industria naviera, con eso, pero más de 100.000 puestos indirectos de trabajo. O sea, la zona sur austral, de lo que es de Puerto Montt hacia el sur, es, es- digamos que todo se relaciona con el mar. Eso es importante, la pesca, el tema portuario, la educación marítima también, allá está radicada. Entonces, un componente muy amplio y en el fondo muy diverso. Y que por eso estamos todos Mire, preocupados por este proyecto. vi que ustedes tienen una verdadera esmeralda civil. Armasur tiene una embarcación donde se embarcan los estudiantes, los tripulantes, y aprenden en terreno todas estas artes y oficios. Sí, la verdad las cosas es que es un hecho histórico, es la nave civil
de Chile, ¿cierto? Y de Sudamérica, ¿cierto? Para hacer entrenamiento, ¿cierto? Y una gestión que ha hecho Armasur con donación del gobierno regional, entonces, y de los empresarios de la fundación. Eh, Entonces, todo lo tenemos. Muy contento por eso. La verdad, tener un buque civil para hacer práctica es muy bueno. Y es un buen ejemplo de cómo esta región está interesada en la dotación y la Marina Mercante Nacional. Bueno, y con este preámbulo, la pregunta de rigor, ¿cómo ven ustedes estas legislaciones que tienden a una apertura del cabotaje a naves extranjeras? Mira, Tilio, como tú partiste diciendo en esta nota introductoria, la intervención de Fernández, de Briones y de Angostini, aunque sé que fueron por separada, es muy relevante, porque despertó a todos los que todavía estaban en duda o los que habían apoyado el proyecto de gobierno, como diciendo que iban a venir armadores extranjeros, iban a dar mejores trabajos, iban a pagar $6.000, ¿cierto? ¿Cierto? Estamos con ese tema. Y lo que damos cuenta es que en el fondo quieren liberar el cabotaje y en el fondo lo que quieren es que los buques que vienen de comercio exterior pasen por las costas de Chile, levanten la carga y puedan retirarse de algún extremo, ir para el sur, volver para el norte y hacer ruta de salida. Así que eso de alguna manera ya despertó cierta inquietud en los que todavía creían que este era un buen proyecto. Y en este sentido, bueno, hubo toda una polémica si esto ponía en riesgo la seguridad nacional, fue el comandante en jefe, dijo que no. Claro que a lo mejor eres muy específica la pregunta porque dijo el comandante en jefe, bueno, no pone en duda la seguridad nacional, pero sí aclaró el comandante en jefe que ellos tenían falta de policías navales, policías marítimos, es decir, de que el tema es más complejo de lo que uno piensa. ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, lo que pasa es que el comandante en jefe de la Armada fue por dos artículos de la ley de navegación, el artículo 29 y el artículo 32. Y en el artículo 29 lo que hace, que dice que la dirección será a cargo de la ruta de navegación. Y el artículo 32 lo que dice específicamente es que la dirección, en caso específico, pues, podrá impedir el ingreso de una nave o no a puerto siendo. Eso es todo lo que dice el artículo, esos dos artículos. O sea, nadie discute la potestad que tiene la autoridad marítima del control de esas naves, ¿cierto? Y del control marítimo. Eso sencillamente es así. Eh, y de alguna manera lo que es la seguridad nacional es muy amplio, la seguridad nacional. La seguridad nacional podemos hablar latamente de cómo está nuestro país hoy. O sea, nosotros abrir nuestras fronteras marítimas es regalarle, ¿cierto?, al narcotráfico, ¿cierto?, a la inmigración, ¿cierto?, es abrir en puerta y puerta. Entonces, de alguna manera, no, hay que decirlo claramente, Chile no tiene la capacidad de control marítimo hoy en los 4.500 de costa que tiene, porque la definición de cabotaje que quieren cambiar habla de puerto a puerto y de punto a punto. Entonces, imagínense toda la isla que tenemos en el sur, un buque de turismo, puede decir, no, yo voy a ir acá a las Islas Huichas, voy a ir por acá al canal de Talcahuano, voy por allá. Nadie lo puede fiscalizar. Esa es la verdad de las cosas. Así que ahí hay un tema de seguridad nacional que es importante tomar en consideración. Quizás la discusión ahora esté en el Senado, que es un poco menos ideológica, es más técnica. Eh, Entonces yo creo que por ahí va. Oye, el otro día hubo una votación por esta concesión que se hace de la ley Lafkenche, que había una petición para, no sé cuánto, no me recuerdo bien, pero eran como 400.000 hectáreas, algo así. Y bueno, toda la comunidad, los pescadores, los, las personas que cultivan también y una serie de la navegación y todo se rechazaron esta solicitud. ¿Ustedes qué opinan de esta ley Blasquenche? Bueno, yo creo que la ley Lafkenche tiene un buen origen, que obviamente uno debe reconocer a los pueblos originarios, ¿cierto? Eso no cabe duda. Pero la verdad que el derecho de ellos no puede afectar los derechos de los otros tampoco. Entonces, tiene que entregarse el reconocimiento y también la producción de nuestra zona geográfica. Entonces, yo creo que fue una ley que tuvo un buen espíritu, pero que en la práctica no le ha dado solución a todos los ciudadanos de nuestro país. Y yo creo que se necesita perfeccionarla y ya hay emociones parlamentarias para ese tipo de cosas. Así que encantado porque eh,
para que un país tenga beneficios sociales tiene que tener crecimiento. Para que tenga salud tiene que tener crecimiento. Para que tenga educación tiene que tener crecimiento y ser bien administrados los recursos públicos. Eso es lo importante en un país. Tú mencionaste, por ejemplo, ahí a la Cámara Marítima y Portuaria, a Daniel Fernández, y bueno, yo estuve viendo que ellos hacen una petición que parece bastante razonable, porque ahora con la actual ley, si viene un buque a dejar una carga a un puerto y no lo puede dejar por alguna razón, tiene que llevársela a Perú y no la puede volver a dejar en un puerto chileno. ¿Tú eres partidario de algunas excepciones? Mira, Tilio, hay que colocar en contexto esto, porque lo que ha hecho Fernández, lo que ha hecho Briones y Mm. Agostini y los pros de abertura de cabotaje es desviar el foco de atención. ¿Cuál es el foco de atención acá? Primero que este proyecto de ley eh, lo que busca generar es competencia, ¿cierto? Y bajar tarifas, el eslogan. Pero, ¿de qué seno salió estas peticiones? Justamente salieron del seno de los grandes empresarios, de las transnacionales. Ellos fueron que se juntaron, ¿cierto? Y plantearon al gobierno de Sebastián Piñera sus inquietudes, ¿cierto? Legítimas, de modificación del artículo 11, la propiedad de la nave, modificación del artículo 14, la dotación de las naves, modificación del artículo 3, justamente a lo que tú ibas. Entonces, este proyecto tiene un origen empresarial. Y tú sabes, y todos sabemos que cuando alguien hace una petición así, no es para que sea gratuito, es para generar ganancias, ¿cierto? Ujú. Partiendo de esa base. Y lo que ellos quieren y es legítimo, es legítimo. Pero lo que uno tiene que entender acá, que el primer problema que lo encontramos ahí es que los buques o la marina mercante no es el causante del problema, los costos hoy los costos finales del usuario. ¿Y por qué te lo digo? El gran problema es que ni Daniel Fernández, ni Briones, ni Angostini, ni los fruteros, ni el señor Juan Araya pudieron decir que en el fondo tenemos problemas de ineficiencia portuaria tremenda. Somos ineficientes portuariamente y en los informes que ha hecho la Cámara Marítima Portuaria y en los pies de página que está en el Congreso dice claramente que las mediciones exactas del 2020, agosto a julio de 2022, se perdieron 345 millones de dólares porque los puertos estaban cerrados, porque no estaban en las condiciones mejores para atracar, porque no están las olas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa una pérdida de 172 millones de dólares anuales. Entonces, Fernández, Angostini y Asbriones no dicen eso, lo maquillan, ¿cierto? Y nosotros sí decimos la verdad, decimos, acá hay un problema portuario. Y justamente cuando se produce ese problema portuario, ¿cierto? Se produce esa carga tiene que ir a otro puerto, porque una nave para un día más o menos tiene un costo, lo decía el Colegio de Ingenieros, de 60.000 dólares, 54 millones de pesos más o menos chilenos. Entonces, ese costo final es para cargo del que encargó el container, el flete, y por lo tanto su precio va a ser mucho mayor en el comercio. Entonces, el gran problema que tiene Chile es que tiene una infraestructura portuaria deficiente. Y aparte de eso, lo dijo la almirante Codina también muy seriamente, hay un cobro impuesto tarifaria portuaria, que están excepcionados solamente el puerto de Talcahuano, San Vicente, Chacabuco y el Austral. Todos los otros cobran un adicional. ¿Y cuál es el objetivo cuando se construyó la ley de puertos? Es para potenciar y mejorar los puertos. La pregunta, ¿qué se ha hecho con esa plata? ¿Qué se ha hecho para mejorar los puertos? ¿Qué se ha hecho para darle mayor profundidad? ¿Qué se ha hecho para darle mayor desabrigo? ¿Qué se ha hecho para que ese gran porcentaje como Quintero, que tiene un 36% de días perdidos, los quieren comparar con los países como Alemania, como Rotterdam, que tiene entre 1 y un 7% de pérdida por día por condiciones como ella abrigado, como ella. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo de esa tremenda irresponsabilidad. Y no vamos a tener puertos como hasta el 2040. Y obviamente nuestra principal salida va a ser Shanghái con el continente. Oye, esto que tú señalas, hemos tocado este tema acá con expertos sobre la famosa TUP, tarifa de uso ¿Ya? portuario que tú señalas, y se ventilan cifras de entre 700 y 1.000 millones de dólares acumulados. ¿Tú qué crees que habría que hacer ahí? Porque bueno, pasan los gobiernos que quedan sin ninguna responsabilidad. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, yo creo que acá como se está discutiendo lo que nosotros estamos centrando el tema de los puertos, porque creemos que ahí hay un problema grave, ¿ya? Entonces ahora como está la cuestión del Senado, perfectamente los senadores podrían
elevar una solicitud a Contraloría que pregunte a esta empresa qué se ha hecho con esta plata y cuántos son los valores y cómo se ha destinado. Ah, mira, Eso buena sería, idea. O sea, ahora claro, aprovechando esta instancia. lógico, preguntar qué se ha hecho porque la ley creó ese arancel para potenciar los puertos, para alargar los puertos, para darle abrigo a los puertos, para que en el fondo las naves entren con mayor facilidad. Si esos recursos se han ocupado en otra cosa, posiblemente, podría ser, ¿cierto? Eso tendría que Contraloría preguntarles a las empresas portuarias dónde están, cómo se han gastado esos recursos, cuáles son, cómo se ha destinado. Entonces yo creo que por ahí hay un problema que sí en este momento apareció y que hay que abordar, porque Interesante. el responsable de los costos finales no son los buques, no son los navieros nacionales, eh, en general estoy abierto, y tampoco las dotaciones de los buques. Ahora también hay otro problema que es la concentración de mercado de los líquidos y en el fondo los sólidos en la zona norte del país. Cuando dos empresas transportan el 7 millones de líquidos y en Chile hay hasta 12 millones de cargas, hay que ver qué pasa ahí. O sea, hay que tener ciertas dudas de cómo funciona esto. ¿Y qué hay que hacer ahí? Es conversar con ENAP, con Codelco, con la empresa, cómo son los contratos. Porque podría existir también que podría haber mala gestión. O sea, la empresa del Estado no son un paladín de buena gestión y habría que ver los contratos, cuánto cuesta una nave diaria, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto entra el producto, el petróleo de Europa, ¿cierto? Cuánto es la transacción del costo, cuánto pasa al concesionario. Entonces, falta mucho estudio para, en el fondo, tomar una determinación tan, tan drástica como de abrir el cabotaje en Chile. Oye, respecto a lo que tú señalas del tema portuario, de la Cámara Marítima y Portuaria, nosotros acá publicamos continuamente informes que ellos hacen y ellos han reconocido que existe este problema, incluso por lo que se señala un problema bien complejo porque entre el buque y el puerto se mueve la carga bien, pero entre el puerto y los destinos viene la embarrada porque no están las vías, los túneles, no hay tren. En la logística estamos mal, al menos en la zona de Puerto Montt hacia arriba. Es decir, aquí hay un problema mayor. Claro, lo que tú dices también, por ejemplo, conversaba Daniel Fernández, ¿qué es lo que decía? Los camioneros, ¿cierto? Hay dos turnos de camiones, cuando había tres turnos de camiones. Y el señor Mataluna dice, pero si no podemos trabajar porque lo roban los camiones, es un problema de seguridad. Claro, Eso es costo, claro. eso es costo. Entonces tenemos una mala infraestructura portuaria que tiene un costo, tenemos un arancel que quizás no se ocupe de la mejor manera porque los puertos siguen iguales, y aparte tenemos un problema de seguridad que también retrasa los costos. Y esos son costos que elevan, ¿cierto?, hacia el flete final. Ah, Bueno, a lo mejor yo que trabajo aquí en los puertos, yo no diría que hay una mala infraestructura, si funciona bastante bien, incluso por ejemplo aquí el TPS tiene los niveles de eficiencia más altos del mundo, pero en proyección, si nos quedamos parados, nos va a comer Perú, nos van a comer otro porque no se están haciendo las inversiones ni a la necesidad que se requieren y realmente hay un problema bastante grave que yo no sé cómo se puede solucionar. Bueno, yo creo que hay que hacer inversión, la permisología debe ser más rápida, ¿cierto? Las ciudades puertos tienen que entender que viven del comercio internacional, ¿cierto? Hay que entenderlo, hay que dar facilidades, hay que hacerlo rápido, porque acá todos pierden. Con esto todos pierden, ¿ya? No pierde, todos pierden. Pero lo más importante, como tú decías, que nosotros primero entendemos que el cabotaje son para los nacionales, entendemos que las dotaciones deben ser chilenas, pero como tú dijiste, también tenemos que abrirlo, ¿cierto?, a los nuevos tiempos para ver qué podemos solucionar, porque no vamos a poder hasta 2040, cuando tú dices que un container pasa de acá y que ya lo está el Perú, ¿cierto? Eso es obvio. Y el almirante Godina, ¿y por qué lo cito? Porque estuvo muy buena su entrevista. Él también, como nosotros, como muchos, dice, bueno, tendremos que hacer excepcionalidad, tenemos que mejorar la excepcionalidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las excepcionalidades. Con las excepcionalidades, la regla general es la ley actual, que el transporte de carga y pasajeros entre puertos y territorio nacional es para los nacionales, ¿cierto? Y el cabotaje queda reservado para los nacionales, como lo expresa la ley, ¿cierto? Las excepciones las dejamos aparte, ¿cierto? Quiero hacer un poquito de historia. Del año 1835 Chile tiene
reservada la carga para los nacionales para que crea la Marina Fomante, más de 200 años. Entonces, o sea, es muy próximo a 200 años. Oye, esta Entonces, comparación que hizo Briones dando el ejemplo de la citroneta en Arica, ¿qué te pareció? un ejemplo burdo, una denostación. Mira, si no solamente fue ese ejemplo, cuando él dice, cuando en el Congreso, a mí me tocó trabajar en muchos proyectos de la apertura de cabotaje, en la Cámara de Diputados el año 2021 se hizo un estudio donde decía que el 85% de los países tienen cerrado su cabotaje, el 85%. Muchos no están en los tratados de libre comercio, porque la marina mercante de todos los países del mundo es una manera estratégica en tiempo de paz, en tiempo de conflicto. Entonces, si el 85% de los países tiene su cabotaje cerrado, es por algo. Y siempre también hay excepcionalidades. En términos concretos se llama cabotaje semiabierto. Ya, no es cerrado, es semiabierto. ¿Ya? Y cuando partió esta discusión en la Comisión del Senado, se pide un informe a la Biblioteca Nacional. Usted sabe que la Biblioteca Nacional es que informa, estudia, están los abogados, están todos, y hacen bien la pega. Y le entrega un informe a los senadores y le dice, el 85% está cerrado. Y él dice, no, ¿sabe qué? Están equivocados. O sea, ¿por qué si ellos tienen cerrado, por qué nosotros no podemos abrir? O sea, ninguneó a todo el mundo. Entonces, la verdad, las cosas es que nosotros estamos convencidos que el cabotaje debe ser para los nacionales y que por eso estamos preocupados de las dotaciones, tanto de esta zona norte. Nosotros queremos que nuestros colegas de alto bordo estén tranquilos, que la Marina Mercante del Sur no lo va a dejar solo, ¿cierto? Nosotros queremos que todos tengan trabajo, que todos lleguen el pan para la casa, que entre todos hemos construido un tremenda, una tremenda historia naval, marítima. O sea, la verdad de las cosas es que acá no podemos permitir, ¿cierto? Que lo bueno que se ha hecho, porque efectivamente tenemos pequeños focos, y esos focos hay que destacarlos. Es igual que la medicina, si usted tiene un problema en el corazón, vamos al corazón, pero no abramos el cuerpo entero para ver qué tenemos adentro, qué podemos arreglar. Entonces, yo creo que se pueden hacer cosas mejores, puede eliminarse, por ejemplo, hasta el 6% de la licitación internacional, que puede ser una pequeña barrera. La carga que venga de forma internacional y no pueda ser cargada en un pool, pueda retornar, porque de alguna manera, o sea, de alguna manera, si bien es un negocio, también tenemos que contribuir al aspecto social de nuestro país. Debemos ser generosos también. O sea, no todo es ganancia, debemos tener ese compromiso y si lo podemos lograr, aunar criterios, ¿cierto?, entre todos, armadores, trabajadores, pero con la verdad sobre la mesa. O sea, no podemos ir a exponer y lo que no nos conviene no contarlo. O sea, lo que cuentan todo es que vamos a bajar los precios. Yo no sé si es tan así que el resultado final va a ser los precios, porque los precios lo coloca la persona que compra el bien y servicio en un lugar determinado. De repente uno se encuentra está en el sur que el combustible es más barato en Chiloé que en Puerto Montt y más caro en Valdivia que en Puerto Montt. Y justamente va por la concentración de venta, todo ese tipo de cosas, que es legítimo. Pero nadie puede garantizar que los precios finales van a ser el resultado de una pérdida de una marina mercante que es importante para todos. El almirante también lo dijo, en tiempo de paz, lo que pasó en Chaitén. Fuimos testigos de eso cuando se llegó al islote Vilcún, todo lleno de cenizas, todos los buques, los radares tapados, ¿cierto? Y ahí llegamos a cooperar, a tratar de sacar a la gente, y lo hicimos perfectamente bajo la supervisión de la Armada de Chile. Entonces, de alguna manera, acá hay mucha historia. Lo que pasó en el terremoto del 2010, cuando los buques y los trabajadores tuvieron que ir a Concepción, al Río, los del canal de Chacao, se fueron para allá, para hacer puente. Eh, a, digamos que atracando en lugares difíciles, en la arena, en las playas, ¿cierto? Tratando de hacer gestión para, para, para conectar. Entonces, de alguna manera, lo que de repente mira la gente es una marina mercante, no conoce la marina mercante, pero la marina mercante es la carretera principal que tiene Chile en un caso de desastre, de conflicto. Ahí van a estar los buques mercantes, los transbordadores atracando en la playa, atracando en cualquier parte, hasta arriba de las rocas hemos atracado de alguna manera, ¿cierto? Para contribuir a una conectividad permanente, para llegar a alimentos, para hacer un nexo importante. Así que yo creo que lo que queremos hacer es contribuir en esta discusión que es más seria, no tanto ideológica. Lo primero es que te debe haber una competencia en igualdad de condiciones para todo el mundo. Eso es lo básico. O sea, la libre
la economía de libre mercado tiene que ser así, una economía. Todos piden lo mismo, los camioneros, yo escuché que el señor Mataluna pide lo mismo, competencia en igualdad de condiciones. Los navieros chilenos piden lo mismo, competencia en igualdad de condiciones. Y obviamente si hay que mejorar las excepcionalidades, hay que mejorarlas y estamos todos de acuerdo con eso. Pero ojo, la definición de cabotaje tiene que ser tal cual está hoy. Lo que estamos permitiendo en la definición principal de cabotaje es permitir el ingreso de naves de comercio exterior para hacer cabotaje en Chile en la ruta de salida. Y la ruta de salida pueden entrar por Arica, como le dije, pueden llegar a Punta Arenas, pueden volver a Punta Arenas, pueden salir por Arica y llegar al Perú. Entonces, ojo que también podrían pescar los buques de comercio exterior, puede hacer carga en el sur de Chile, los bienes de alimentos, esas cosas, y obviamente ir achicando a la industria nacional, como lo que pasó hasta en Huachipato. O sea, el mejor ejemplo es de Huachipato, que todavía nosotros no entramos ahí, que todavía no entran en el fondo estos buques bandera de conveniencia, que son buques, usted sabe, y literatura hay para el mundo, que son buques de baja calidad, bajo estándar, bajo sueldo, mucho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, nosotros como marinos mercantes conocemos la historia mundial. Esto ya ha fracasado en varios países del mundo. Entonces, ¿para qué repetir una historia? Mejoremos lo que tenemos. Mejoremos algunas partes de lo que dice el señor Fernández, o sea, algunos containers, ¿cierto? Algunas cosas por resolución fundada, ¿cierto? Todos sabemos cuándo van a llegar los buques a Chile. Cuando los buques salpan de China, salgan de alguna parte, demoran 20, 30 días en llegar acá, 18 días dependiendo, sabemos cuándo van a llegar y si alguien tiene carga, lo podrá solicitar al Ministerio de Transporte, darle la facilidad que corresponde, pero no liberalizar nuestro cabotaje que en Chile, que obviamente tenemos que proteger las fuentes laborales y obviamente la universidad, los institutos, toda esa gama de tradición marítima que tenemos. Entonces, lo primero, hay que colocar en contexto, ¿cierto?, el problema real. El problema real es que hay situaciones puntuales, producto de ineficiencia, que hay que mejorar. Y estamos dispuestos a eso. Pero la definición de cabotaje tiene que tal cual tal y obviamente proteger la mano de obra chilena, que es importante. A mí me da pena cuando un exministro se refiere a que producto de la ineficiencia de la empresa, que puede ser por los costos más bajos que traigan los extranjeros, se tienen que ir para la calle. No sabe cuánto cuesta formar un oficial mercante, no sabe cuánto hay detrás de esa tradición de la Marina Mercante y la Armada de Chile, que están vinculadas, y de alguna manera no sabe cuál es lo importante para la estrategia nacional de la Marina Mercante. No solamente algo que transporte carga, sino es algo importante. Entonces da mucha pena cuando a uno le dicen, oye, ¿sabe? Usted tiene que reinventarse, tiene que hacer otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer otra cosa? Si yo nací para ser marino y quiero ser marino. El informe Quirós del 2012 decía, Tilio, que la abertura parcial o total del cabotaje era una precariedad laboral y que en el fondo lo que se podía ganar era algo muy mínimo, ¿cierto?, con lo que se podía perder. El informe Quirós era claro. Entonces, de alguna manera, todo el círculo virtuoso que en el fondo tiene esto, tiene que llevarlo a un solo pensamiento. O sea, debemos ser y tener los pies sobre la tierra, que la marina mercante es nuestro principal medio de transporte en caso estratégico. No lo podemos entregar al mercado, no lo podemos entregar a otras naciones, ¿cierto? Tenemos que hacer un esfuerzo como chilenos de encontrar un punto de consenso, de encontrar el punto de consenso. Yo creo que lo vamos a encontrar, porque ahora la discusión, ahora muchos que decían que este proyecto era bueno, que era bueno, ahora se empieza a ver quién está detrás del proyecto y qué es lo que busca el proyecto. Bueno, realmente interesante escucharte. Me quedaron varias preguntas, pero dejemos la invitación para una segunda oportunidad porque es muy interesante contar contigo aquí en este medio. Por ejemplo, me quedó la pregunta esto, si se abriera hipotéticamente el cabotaje, ¿qué impacto tendría sobre toda la academia, las universidades, los institutos que enseñan esto? También Sí, me quedó la pregunta esta de si eras partidario de una bandera de conveniencia chilena o de una segunda bandera. En fin, temas que yo te invito para otra oportunidad a profundizar con el tiempo que se requiere. sí. Mira, muy sencillo, en dos palabras. Todo lo que es educación quebraría. No, ¿dónde hacer práctica? No hay buque. Al tiro, súper sencillo. Y en lo segundo, nosotros, el Consejo Nacional de Marina Mercante, con nuestro colega don Héctor Azú Almeida, él preparó un trabajo que se llama Trazando un nuevo rumbo.
Y justamente en 2012 propusimos una alternativa de una bandera de un segundo registro, para que los armadores chilenos que sacaron su bandera afuera puedan retornar con alguna facilidad tributaria para que puedan competir. ¿Ya? Ese es un trabajo que se hizo y lo propusimos nosotros como Consejo Marina Mercante, y ahí tuvo una destacada participación de Ernesto Azú Almeida, ¿cierto?, con el capitán Arturo Márquez Soto. Ese trabajo está hecho. Bueno, y el comandante, el director Mar, también ya se pronunció al respecto y también es partidario de esta situación. Entonces, hay que colocarse a trabajar, y todo tiene que Bueno, mejorar lo te más dejo posible. invitado para abordar ese tema en profundidad. ¿Ya? Ningún problema. Muchas gracias. Alejandro Tenorio, director de la Alianza Marítima de Chile y también destacado dirigente del Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral. Muchas gracias por estos conceptos, porque se está enriqueciendo el debate. Eso es lo importante. Gracias a usted y a todos los que lo escucharon. Sigamos defendiendo la marina mercante sin sesgo, sino unidos, pero para todos nuestros 22, 23 millones de habitantes, ¿cierto? Para que en el futuro estemos de la mejor manera posible. ¿Se puede? Sí se puede hacer. Gracias.